Bienvenidos a este nuevo programa. Soy José Manuel Domínguez, director de Instituto de la Familia, y hoy vamos a hablar de una de las mayores hazañas del ser humano. Siempre se ha dicho que el ser humano es capaz de las cosas mayores, de los mayores inventos, de las mayores creaciones, ha sido capaz de descubrir continentes, ha sido capaz de hacer grandes inventos, la rueda, el fuego, la aviación. Hemos llegado a la Luna, hemos creado todo el mundo de la informática, somos seres con grandes capacidades. También somos seres con capacidad para la expresión lingüística, somos seres comunicativos. Hay el libro Guinness de los récords, en los cuales se hablan de todo tipo de hazañas deportivas, de hazañas en el ámbito de la creación. Sin embargo, me atrevo a decirles que hay uno del que no se suele hablar, o no se habla tanto como los otros, que es la gran hazaña de la humanidad. Es más, es la hazaña de la humanidad gracias a la cual pervive la humanidad. ¿De qué les estoy hablando? Les estoy hablando de la hazaña de ser madre y padre. Aquellos de ustedes que son madres y padres saben de lo que estoy hablando, porque en esto primero a uno le dan el título y después tiene que formarse. Primero, cuando uno tiene la osadía de tener un hijo, una hija, pues uno no sabe dónde se mete. Después es realmente una tarea heroica, complicada, para la que hay que estar siempre formándose y preparándose. Pero cuando les hablo de paternidad y maternidad, no me refiero exclusivamente a la paternidad y maternidad biológicas, sino a toda forma de vivir la maternidad y paternidad. ¿Se puede ser madre y padre sin tener un hijo biológico? Claro que sí. De hecho, hay, pues, por ejemplo, los famosos padres del desierto, que son una serie de pensadores, teólogos y filósofos del siglo IV en Egipto, hablan de la paternidad y maternidad espirituales. ¿Qué consiste? Pues en acompañar a otros, hombres y mujeres, en su crecimiento personal para que sean plenos, saber cómo caminar a su lado. Y hay otras formas de ejercer esta paternidad y maternidad que no sea con los hijos propios, que es con los hijos de los demás. De esto es de lo que vamos hoy a hablar y de lo que vamos a hablar con nuestra entrevistada. Para esa entrevista tenemos hoy una persona excepcional, que es Carmen Dourado Rodríguez, trabajadora social, madre de acogida, aparte de los hijos naturales, es madre de acogida, y además es directora y coordinadora de la Asociación Gallega de Familias de Acogida. ACOUGO se llama, la sede está en Santiago de Compostela y en Coruña. Es una persona, yo diría, de las más cualificadas, si no la más cualificada, en Galicia, en España, para hablarnos de esta realidad que es señal de esperanza para muchas personas, sobre todo para los propios niños y niñas acogidos, para sus familias naturales también, y que merece la pena que conozcamos de primera mano en qué consiste la acogida y cómo se puede realizar y cuál es qué es lo que ofrece y se ofrece con esta forma de vivir la paternidad y maternidad. Pero antes vamos a interrumpir, antes de la entrevista, vamos a interrumpir para ver un pequeño vídeo sobre una confederación española de familias de acogida, donde nos van a introducir el tema del que vamos a hablar después. El acogimiento familiar es una medida de protección para niños que no pueden crecer en sus familias de origen, siempre por motivos graves, por temas de adicciones, malos tratos, abusos, enfermedades mentales. Los niños entonces pasan a crecer en un centro de acogida. En una familia, que es el entorno natural de crecimiento de todo ser humano, el niño se siente querido, apoyado, valorado. En un centro de menores, el niño básicamente se siente abandonado. Dicho por un niño que creció en centros hasta los 18 años, la peor violencia que se le puede hacer a un niño es dejarle crecer sin sentirse pertenecer a nadie.
todo lo que te enseñan, todo lo que te aportan y vivir la vida diferente a lo que te han contado y puede ser todavía más bonita, eso solo lo sé yo y los acogedores que hay en España, ¿no? Carmen, bienvenida. Bien hallada, muchas gracias. Pues nada, acabamos de ver un vídeo sobre la acogida y cuéntanos qué es eso de la acogida, qué formas hay de acogida. Bueno, pues mira, el acogimiento familiar, que la acogida es como un término más amplio, ¿no? Pero el acogimiento familiar parte de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que están dentro del sistema de protección, ¿vale? Cuando un niño, una niña no puede vivir en su casa, con su familia, por muy diversos motivos, son muchos los motivos que pueden dar lugar a que un niño o una niña no pueda vivir en su casa con sus padres temporalmente o definitivamente, ¿vale? Pues alguien tiene que hacerse cargo de ellos. La administración pública, en este caso, y en España concretamente, las competencias las tienen asumidas las comunidades autónomas, y son las comunidades autónomas las que gestionan este sistema de protección de infancia y adolescencia. Dentro de este sistema se dividen las tres medidas para estos niños y niñas. La primera, la más importante, porque da cabida a la mayor parte de los niños y de las niñas y a las necesidades que tienen, es el acogimiento familiar. La ley dice que el acogimiento familiar es la primera y la más importante de las medidas del sistema de protección. La segunda estaría la adopción, que sí que es una medida muy conocida, la gente conoce la adopción, pero lo que es esta medida, y esto sí que la gente no lo suele tener muy claro, es la medida que garantiza el derecho del niño y de la niña a crecer en una familia, ¿vale? Nunca responde al derecho de unas personas adultas a ejercer una maternidad o una paternidad por el simple hecho de querer ejercerla, sino siempre en función del derecho del niño o la niña adolescente a crecer en una familia, ¿no? Ahí es donde nos perdemos un poquito. Parece que la adopción es la medida ideal para la gente que no puede tener hijos. Pero yo tengo derecho a tener un niño, y es al revés. Todo niño tiene derecho a tener una familia y yo le voy a facilitar. Exactamente. Es este niño, esta niña, este adolescente que está dentro del sistema de protección, que no tiene familia de origen o que no puede tener contacto con ellas por circunstancias complejas que se pueden dar, o que la familia renuncie, exactamente. O sea, son casos muy concretos, pero son esos niños y niñas los que tienen el derecho. Entonces, decía a esa que medida, ¿no? Acogimiento familiar, adopción y el acogimiento residencial, que sería como la última opción, porque cuando no hay familias, ni de acogida ni de adopción, pues la administración en algún lugar tienen que estar estos niños. Es verdad que el acogimiento residencial a lo largo de la historia, ¿no? Fueron mejorando muchísimo, ¿no? En la atención, en las capacidades, bueno, no tiene nada que ver un centro de hace 20 años con los centros que hoy en día pues están acogiendo a estos niños, ¿no? Cuéntanos la diferencia brevísimamente entre acogimiento familiar y adopción. El acogimiento familiar, que hay distintos tipos de acogimiento familiar, los más conocidos son el acogimiento de urgencia o de rápido diagnóstico, que nos gusta decir, ¿no? Que no debería durar más de 6 meses, es mientras diagnosticamos una situación, ¿vale?, compleja de urgencia, pues mientras no determinamos una medida más estable para este niño o esta niña, pues está en acogimiento familiar de urgencia, que para eso está, y no debería durar más de 6 meses. Ahí la administración pública tiene que tener tiempo para diagnosticar y para establecer la mejor medida. Luego pasaríamos al acogimiento temporal, que según la ley no debería exceder los 2 años, ¿vale? Es el tiempo que damos para, bueno, pues tantear si pueden volver con sus familias, qué tipo de trabajo hay que hacer con su familia de origen, en fin, vamos a dar un poquito más de margen y no debería durar más de 2 años. Algunas veces existen prórrogas, pero no debería durar más de 2 años. Y luego ya estaría el acogimiento permanente, que es aquel acogimiento que suele durar hasta los 18 años. Es una medida de infancia, con lo cual las medidas de infancia tenemos que tener claro que terminan cuando se cumple la mayoría de edad, ¿vale? Entonces,
El acogimiento permanente es aquel acogimiento que sin una previsión de una reintegración con su familia biológica, sí hay un trabajo con la familia biológica, sí debe haber un trabajo con la familia acogedora para que ese niño o niña crezca conociendo cuál es su historia, cuáles son sus orígenes y al mismo tiempo tenga ese derecho a crecer en familia que tiene cualquier niño y cualquier niña. ¿Y la adopción? La adopción es una ruptura de vínculos con su familia de origen, ¿vale? Entonces, hay una filiación completa por parte de la familia que adopta. Es verdad que ahora se empieza a escuchar cada vez más sobre la adopción abierta, pero la adopción abierta, hablo de España y concretamente pues de Galicia en este caso es donde estamos, ¿no? Estamos todavía un poquito lejos de llegar a una adopción abierta real, porque la estructura, o sea, el imaginario social de lo que es la adopción es que los hijos e hijas que ya van a ser nuestros por la adopción son una propiedad, ¿no? Son como, pues ya son mis hijos, nadie me los quita, ¿no? Entonces es muy difícil en esta cultura, que todavía necesitamos una trayectoria de deconstrucción de esta idea, ¿no? Es muy difícil que luego haya un vínculo con la familia de origen, un vínculo real, porque ahí bueno, es complejo, ¿no? Entonces, la diferencia más importante es el garantizar a los niños y niñas del sistema de protección que crezcan en familia y que al mismo tiempo mantengan sus orígenes, ¿no? Entonces, esta es la diferencia más grande entre el acogimiento y la adopción, y que los hijos que tenemos en acogimiento, aunque sean en permanente, mantienen sus apellidos con los de sus hermanos, que a veces están en familias distintas, ¿no? Entonces, es un mundo muy complejo del que tendríamos que desgranar. Bien, pero me ha gustado mucho y me ha interesado mucho lo que decías del acogimiento, porque supone que se mantiene relación con la familia biológica, que se valora la familia biológica. Por supuesto, no se le... confírmamelo porque yo no tengo mucha idea de esto, pero por lo que tú decías, hay mucho respeto y hay una valoración y hay un trabajo respecto a la familia biológica. Por supuesto, no se le demoniza ni hay un juicio sobre ellos, sino al revés. No nos corresponde juzgar. El acogimiento familiar implica acoger a ese niño o a esa niña y a su historia. Y su historia parte de su familia de origen. Entonces, no tenemos que justificar ningún acto que hayan cometido, porque lógicamente los niños y las niñas que están en el sistema de protección algo les pasó en su entorno para no poder estar con su familia, ¿vale? Pero no nos corresponde ni juzgarlo, ni señalarlo, ni mucho menos. Nos corresponde asumir ese acogimiento con lo que venga, es decir, si la situación es suficientemente grave como para que no tenga ningún contacto a lo mejor con sus padres, pero a lo mejor sí con sus abuelos, sí con sus hermanos y sus hermanas, en fin, que es más que sus padres, hay una familia de origen mucho más extensa que la propia familia nuclear, ¿no? Que a veces es la que infringe pues, esos malos tratos o esa violencia, lo que sea, ¿no? El garantizar, en la medida de lo posible, que estos niños y niñas crezcan sabiendo de su realidad, adaptada a las edades, por supuesto, ¿no? Pero acompañarlas en este proceso hace que integren su historia de una forma más natural y prevengamos en un futuro problemas graves de salud mental, de no adaptación, en fin, cuando uno no conoce su propia historia, pues... Ahora te voy a preguntar a ti como madre de acogida, pero también como directora de esta asociación que promueve este acogimiento, ¿qué le podemos decir a una pareja que se estén planteando, con hijos o sin hijos, que queremos ser padres de acogida, queremos hacer este servicio, queremos aportar esto a un niño o a varios? ¿Qué les va a reportar a ellos? ¿En qué se van a enriquecer? ¿Cuál es el sentido profundo que puede tener este acto, que es un acto de generosidad, pero también de crecimiento personal? Bueno, yo me gusta siempre remarcar así que es más bien una cuestión de justicia social. No me parece tanto un acto de generosidad. Puede ser un impulso de generosidad el que te haga acercarte al acogimiento familiar, pero una vez lo conoces y siempre acompañado, porque sí que es verdad que el acogimiento familiar es una medida maravillosa,
pero es una medida compleja, por todo esto que te acabo de decir. Hay que engranar muchas pequeñas parcelas de la vida de este niño, de esta niña, de situaciones que haya vivido, familiares, pues a lo mejor vivieron en centros, quiero decir, es todo un mundo, y el estar acompañado en el proceso, tanto de información como luego para acoger, estar acompañado por otras familias acogedoras, pues es muy importante asociarse, ¿no? Es muy importante vivir esto acompañado, no solo por personas profesionales, que también profesionales expertas en esta materia. Cuando hablamos a lo mejor de un acompañamiento psicológico, no puede ser cualquier psicóloga o cualquier psicólogo, tiene que ser alguien especializado en esta medida, ¿vale? Entonces, ¿qué les diría? Que el acogimiento familiar, aunque suene muy a utopía, ya, ¿no? Algo... el acogimiento familiar da mucho más de lo que quita, de lo que se recibe, sí, exactamente. Entonces es más egoísmo que generosidad, una vez te metes en esto, ¿no? Pero bueno, es verdad que conlleva un acompañamiento. Esto sí que lo recalcamos mucho, porque si vas a vivir el acogimiento familiar en una burbuja, probablemente acabe frustrando, porque es compleja, la medida es compleja, no es un mundo color de rosa, sino podría serlo, pero tiene que ser acompañado. Bueno, me ha gustado mucho esa corrección que me has hecho en público, de que no es un acto de generosidad, es de justicia, lo cual le da otro nivel de mucha más intensidad, ¿no? Sí. No es algo bueno que yo hago porque me apetece, sino es algo que en realidad es un deber, porque si alguien tiene un derecho, que son los niños, la sociedad y cada uno de nosotros tiene que ver cuál es su respuesta a esto, ¿no? Y igual que en el ámbito del matrimonio, de la familia, con más razón en este caso, es necesario ser acompañado por otros, porque no es sencillo, ¿no? No es una medida sencilla. Además está como muy influenciada por otros departamentos, digamos, ¿no? Entre otras, la propia administración pública. Claro. Estamos las familias acogedoras, y estos niños están tutelados de alguna manera, o guardados, dependiendo de la medida, pues esto es algo también complejo, por la administración pública, con lo cual la última responsabilidad de estos niños y niñas es la propia administración. Cifras, no sé si las tienes, pero en Galicia o en España, ¿cuántas acogidas se necesitarían o cuántas hay? Para ver cuál el acogimiento familiar se divide en dos tipos en función de las personas que acogen. Está el acogimiento familiar en familia extensa, cuando las personas que acogen son abuelas. No, digo en femenino porque mayoritariamente, muy mayoritariamente, son las mujeres quienes ejercen estos cuidados alternativos, digamos, ¿no? Abuelas, tías, primas, hermanos mayores también hay alguno. Este es el acogimiento familiar en familia extensa. Y luego está el acogimiento familiar en familia ajena, personas que acogemos a niños y niñas con los que no tenemos un vínculo de sangre. El acogimiento familiar en familia ajena, en este momento en Galicia, nos acercamos a las 300 familias más o menos, 300 familias que están acogiendo. Algunas tienen varios niños o hermanos, o que no son hermanos, pero tienen varios niños en acogida simultáneamente. Y en este momento en Galicia somos alrededor de 300, cuando tenemos aproximadamente, porque el tema de los datos es un tema que para nosotras es un caballo de batalla todavía. La administración va un poco atrasada, digamos, no lleva los datos al día, algo que nos dificulta bastante a la hora de proyectar, de hacer proyectos y mejoras, ¿no? Pero bueno, poco a poco vamos consiguiendo el tema de que los datos vayan siendo más al tiempo. Pero estamos hablando de que tenemos alrededor de 1.500, 1.600 niños y niñas en Galicia en centros. De menores. En centros residenciales, sí. La ley dice que los niños y niñas menores de 3 años no pueden estar en centros. Está prohibido. Excepcionalmente, muy excepcionalmente, podrían estarlo, pero no más de 3 meses. En la actualidad tenemos niños y niñas menores de 3 años en centros que llevan más de 3 meses. Se firmó el año pasado, a finales del año pasado, a finales del 2022, un pacto por la garantía infantil, un pacto de Estado, en el que se comprometen las comunidades a
que antes del 2026 ningún niño o niña menor de 6 años estén en centros. En Galicia tenemos más de 200 niños y niñas menores de 6 años en centros. Madre mía. Entonces, aquí hay mucho trabajo, aquí hay mucha tarea y es una cuestión de justicia, no es una cuestión de buenismo. Es verdad también que no todo el mundo vale para acoger. ¿Qué condiciones? No todo el mundo vale Cuéntame. para acoger, no porque no valgan para acoger, sino no solamente por los requisitos, sino a veces emocionalmente, Claro. pero todo el mundo puede hacer algo por el acogimiento familiar, todo el mundo. Cuéntanos cuáles son requisitos para ser padres y madres de acogida, para hacer ese acogimiento. Pues los requisitos básicos que vienen establecidos también por ley, que luego las comunidades los manejan en distintos abanicos, digamos. Los requisitos básicos ser mayor de 25 años, menor de 300 años, o sea, por arriba no tenemos mucho tope, sí que es verdad que tienes que estar en condiciones Claro. para poder acoger, y luego pasar un proceso de idoneidad que está compuesto por una serie de entrevistas, unas valoraciones, una formación. Y Puede ser no una pareja, sino una mujer. puede ser el formato familiar, ahora que está pues, tan de moda, ¿no? La diversidad familiar. Cualquier persona que sea mayor de 25, si vive en un núcleo familiar más extenso, tendrían que pasar esa valoración todos los de ese núcleo familiar. Es decir, una madre que vive con su hijo de 18 años, una madre o una persona que vive pues, con su perro. Quiero decir, tiene que pasar el proceso ese núcleo familiar que es el que va a acoger. Perfecto. Si es una persona sola, una persona sola. Si son 3 personas, pues son 3 personas. Es decir, esa persona se va a convertir en familia acogedora, bien por sí sola o bien con su entorno familiar. Es pasar ese proceso. Una vez se pasa ese proceso, que en Galicia pues lo hace generalmente Cruz Roja o algunas de las entidades que vamos teniendo proyectos concretos de innovación en acogimiento familiar, hacemos esa idoneidad, esa valoración, elevamos ese informe a los equipos técnicos de la Xunta de Galicia en este caso, y ellos, haciendo una valoración de todo esto que se presenta, dan la idoneidad a esa persona o familia o no, y luego ya se hacen los engranajes de los niños y niñas que son susceptibles de ser acogidos con los distintos ofrecimientos de las distintas familias acogedoras. Estamos ya casi terminando nuestra entrevista, pero 2 cosas te quisiera preguntar. Esas son las condiciones legales y el proceso, pero la primera cuestión que me suscita esto es, ¿y las condiciones personales? Es decir, ¿quién podría ser un buen padre, una buena madre de acogida? Qué buena pregunta. Pues es aquella persona o familia que entiende que los niños y niñas no son propiedad de nadie, que entienden que es dar una oportunidad a que tengan un futuro en el que puedan llevar en su mochila pues, herramientas que le ayuden a vivir su adultez, ¿no? O sea, lo que haríamos con cualquiera de nuestros hijos biológicos, y quien no tiene hijos biológicos, pues con alguien pues para la que pueda ser un referente. O sea, las personas que se pueden considerar un referente para alguien y que aceptan la historia de ese alguien y su familia biológica y sus necesidades concretas, yo creo que es un buen material para ser una buena familia acogedora. Y por último, si alguien quiere, quien nos está escuchando, quieren tener más información o este programa les ha tocado el corazón y dice, oye, yo quiero dar este paso, ¿no? Aparte, en primer lugar, puede acudir a vosotros, a Cougo, en Santiago. ¿Tenéis página web? Nosotras tenemos página web. Nosotras trabajamos en toda Galicia. Somos una asociación autonómica. También pertenecemos a ASEAF, que es la asociación de asociaciones de la que vimos el vídeo. Sí. ASEAF también recoge peticiones de información de distintos lugares y luego reconduce según las comunidades autónomas o incluso asociaciones internacionales con las que también tenemos contacto. El acogimiento familiar al final nos convierte mundialmente en una familia aquellas personas que acogemos a niños y niñas que son de otras personas. Claro, perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen, por este... Un auténtico placer y gracias a vosotros por invitarme. Y espero que los que nos están escuchando, pues... a su disposición, que pregunten, que se acompañen, que se informen, para eso estamos. Bien, pues hasta aquí hemos llegado, espero que les haya gustado el programa, les deseo que sean muy felices y les espero en el próximo programa.